la última sesión o la próxima semana? Sí, la siguiente. Ok, muy bien, perfecto, porque ya vieron que es la semana 11, ¿verdad? Sí. Es una semana 11 a medias, ¿no? ¿Por qué a medias? Se acaba el miércoles. ¿Se acaban las clases el miércoles? Sí, ¿no lo habían visto? Ay, no, yo no. Según yo se acaban hasta la siguiente, ajá. ¿Quién sabe? Sí, según No. yo también, profe. No, se acaban el 2 de febrero. Ah, pero sí es la siguiente entonces. Ah, no, sí, pero se acaba el Ah, es a miércoles. medias, claro, sí, es verdad. Ah, sí, eso sí. Que crucen los dedos y todo lo que puedan cruzar para que no haya huelga. Ay, no. ¿Una huelga? ¿Perdón? ¿Una huelga? Sí, Brenda. Ay, ¿cómo crees? No está enterado de eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues, ¿en qué universidad están? No me digan que no saben que año con año tenemos ese fantasma de huelga. De veras no saben. No, yo ya ni me entero, profe. Dejé de investigar hace un tiempo ya. ¿En serio? Sí. Ay, sí, yo también, profe. Pero pues sí es algo que es como el catecismo, luego lo primero que le enseñan son los 10 mandamientos, ¿no? Aquí es igual. De las primeras cosas que se aprenden son esas, justamente, que el primer minuto del 2 de febrero de cada uno de los años que ustedes me digan, está la universidad permanentemente emplazada a huelga. Ay, pues ojalá que no, profe. Pues, ¿qué les puedo Porque decir sí, yo? pues, las huelgas son cada vez más grandes, ¿no? Por ejemplo, esta última de 6 meses, ¿no? Era superior a la penúltima que se tuvo, ¿no? Sí, efectivamente. Y miren, no se trata de echar culpas, porque eso es muy religioso, pero en gran medida el responsable de eso fue el secretario general, que ahora es rector de la universidad. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque esperemos que, digamos, demos de un voto de confianza y supongamos que ya aprendió la lección y pues ahora sí en este caso no se repita, ¿no? No se repita el malestar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Pues sí, ojalá no se haga porque luego duran mucho. Sí, la ventaja en este caso, si es que hay alguna ventaja, es que el trimestre ya terminaría justo el mismo día que empezara la huelga y eso implica necesariamente que, ¿qué implica? Pues que ya no se puede cancelar, ¿no? Ah, eso sí, pero ojalá no se haga. Ya no se puede cancelar y queda, ahora sí que gol anotado, no se puede descontar, ¿no? Y pues, de alguna manera, yo voy a ver si la próxima semana, bueno, no sé si ya estén las actas, pero en el momento en que estuvieran las actas, les pongo sus calificaciones para dejar más amarrado este asunto, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, porfa. Gracias. Y de esa manera evitamos que esto por más que, bueno, evitamos que ustedes se queden sin calificación y esto por más que se complique, no les afecte tanto, ¿no? Aunque bueno, hacer una huelga cuando no hay nadie en las unidades, pues pues no sé cómo lo vean ustedes, pero a mí me parece medio inútil, pero en fin, ¿no? No hay nadie. Entonces, en fin, ¿no? Y luego, ¿cómo van a evitar que ustedes sigan tomando clases en línea? Le van a pedir a Slim que nos bloquee el internet a todos.
Está complicado, ¿no? Muy bien, vamos a empezar porque como que ustedes ya los veo con ganas de llorar y no es necesario. Pero eso siempre pasa a final de trimestre, profe. ¿Qué? ¿Que lloran? Bueno, Sí. yo sí. ¿En serio lloran siempre? Ay, yo sí. Bueno, no llorar, pero ya es muy pesado. El final, no sé, me cuesta mucho. No, en serio, y si lloran, entonces esto de llorar ya más bien es un deporte, ¿no? Sí, profe. ¿En serio lloran mucho por lo que pasa? No es necesario llorar, hombre. Más que Bueno, nada es el estrés. digo, si lo hacen por deporte, pues entonces ya no se puede decir nada, ¿verdad? Pero de otra manera no tiene para qué llorar. ¿A cuántos de ustedes, bueno, no cuántos de ustedes, quién ya este es el último curso que tiene que llevar? No, yo todavía me falta terminar mi proyecto. Ah, ya. Pero como curso, sí, los proyectos terminales son cursos, pero eh, digamos, de los cursos que no son el proyecto terminal, ya este es el último para todos ustedes, ¿no? No, a mí todavía me faltan 2, creo, o 3. Ah, ok. También a mí, como 2 o 3. O sea que tampoco quieren pensar cuánto les falta, ¿no? Pues es que ¿No? todo va a depender de si aprobamos este trimestre todas las que llevamos también. ¿Cuántas llevan? ¿10? No. Yo llevo 5, aparte de seminario. Bueno, 4 optativas llevo. 4, wow. Sí me pasé, la verdad no, o sea, sí, estoy consciente que me pasé. Wow. La verdad es que no sé si ustedes lo sepan, pero yo estudié en Guaymas, Capozalco, ingeniería física. ¿Y cómo se llama? Y yo nunca llevé 4 materias, nunca. Hice la carrera en 4 años, un trimestre, pero nunca llevé tantas. Realmente era, ¿cómo se llama? Era un castigo eso, ¿no? Porque pues no hace uno nada más que estar pendiente de esto, porque si no, un descuido y se acaba la vida ahí, ¿no? Pues sí, Pues sí. muy bien, vamos a empezar. A ver quién inicia. Somos Maggie y yo quienes vamos Adelante. a platicar del artículo. ¿Cuál es el artículo? Es el de accesibilidad a la resonancia magnética. Bueno, se llama Accessible Magnetic Resonance Imaging, a Review. Muy bien. Además que salieron unos mariachis. No tiene nada que ver con ustedes, ¿verdad? Ah, no. No, es una fotografía de mi mamá. ¿Quién es, la cantante o...? No, la de rojo. Ah, ok. Sí. ¿Dónde está? Aquí. ¿Sí se ve? Sí. Sí, ok. Bueno, pues buenos días, profesor y compañeras. Mi compañera Eileen Olvera Martínez y yo, Brenda Magalle Ponce Meneses, les presentaremos el artículo que, como ya comentó mi compañera, está titulado como Resonancia Magnética Accesible, publicado en 2019 por Sairam y John Thomas. Bueno, para empezar, en la introducción, tenemos que Paul Lavoisier publicó la primera imagen por resonancia magnética el 16 de marzo de 1973. Sin embargo, hubo un inconveniente, ya que se requerían de varias horas para producir una sola imagen, lo que lo hacía poco factible en cuanto a su utilización. Y pues como hemos visto anteriormente en clase, dependiendo de las condiciones en las que se encuentra el paciente, puede resultar ser muy incómodo e incluso doloroso permanecer durante mucho tiempo en una sola posición. Por otro lado, las imágenes por resonancia magnética han sido de gran ayuda para el diagnóstico por imágenes, evaluación de la eficiencia terapéutica, por ejemplo, el cáncer de mama,
contribuye a los descubrimientos de la neurociencia. Dentro de sus ventajas, de igual forma, como ya se mencionaba anteriormente, la resonancia magnética no ocasiona dolor al paciente. En 2008, en un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, encontró que el 90% del mundo no tenía acceso a un estudio por resonancia magnética. Dentro del artículo no se mencionan las causas, pero por clases anteriores hemos visto que los costos por resonancia magnética son caros debido al costo total del equipo, el mantenimiento, la construcción de la instalación para colocarlo y también el dinero pagado al personal capacitado para atender a los pacientes. Su metodología de este artículo consistió en citar literatura publicada en los últimos 5 años, es decir, desde 2014, para reflejar la accesibilidad a la resonancia magnética estructurado de la siguiente manera. La necesidad mundial insatisfecha a causa de la resonancia magnética, como primer punto, en donde se mencionan 6 regiones siguiendo la agrupación de países de la Organización Mundial de la Salud: África, América, Mediterráneo Oriental, Eurasia, sudeste de Asia y finalmente a Asia y el Pacífico Occidental, de los cuales hablaremos a continuación. Y bueno, yo voy a comenzar a platicarles un poquito de la primera región en donde se plantea este artículo, la necesidad mundial insatisfecha de la resonancia magnética. Y el primero es África. Entonces tenemos aquí que, bueno, es una región que está al sur de Sudán y al oeste de Libia, dentro del continente africano, y se utilizaron los datos de resonancia magnética disponibles. Y bueno, creo que aquí sí fueron bastantes, porque fueron 35 de 47 países de los que utilizaron esta información. Bueno, tenemos que 11 países de África con una población entre 0.735 millones en Comoras y 51 millones en República Democrática del Congo no tienen escáneres en su país. Entonces, bueno, la mayor densidad de escáneres aquí se encuentra en Seychelles, no sé cómo se dirá. En español se dice Seychelles. Ok. Seychelles. Seychelles, sí. Bueno. Es una palabra franceso. Es una mezcla entre un idioma que se habla donde estuvo Van Gogh, refugiado muchos años, y francés. ¿Cómo se llamaba esa? Es en la Micronesia, pero no me acuerdo el nombre. Es una isla tropical o un archipiélago de islas tropicales. Ok. De hecho, este artículo, si no sé, Maggie, eso ya no lo hablamos, pero me parece que tenía algunas palabras que parecían francesas. Estaba... Sí. Hay que aclarar un punto importante. No fue Lauterbur quien publicó la primera imagen por RM. Lo que publicó Lauterbur en su momento fue un conjunto de puntos que parecía una imagen, pero todavía no se había encontrado la manera de usar la transformada de Fourier y una asignación arbitraria de tonalidades de gris. El primero fue en el 77 y fue Peter Mansfield, y fue de su dedo índice derecho. Es una sección transversal. Esto es un asunto muy común que se repita una y otra vez, porque depende de quién lo diga. Si lo dicen los gringos, es Lauterbur. Si lo dice el resto del mundo, es Mansfield. Ya saben ustedes este asunto de, ¿cómo se llama? De rivalidades, ¿no?
Sí, está claro. Digo, obviamente no es su culpa, es seguramente lo que dice el artículo, ¿no? Sí, de hecho sí, lo busqué en un artículo con referencias. Ahora sí que toda la información se sacó de lugares referenciados que tuvieran autor, año, todo, pero sí, bueno, ahí encontré que era él quien había hecho la primera publicación de la imagen por resonancia magnética. Pero sí, Sí, profe, muchas gracias por la aclaración. no, no se preocupen. Es muy común. De hecho, hasta un reportero de la revista Proceso, que no sé si lo ubiquen, publicó una cosa muy similar en el 2003 cuando les dieron el Nobel a Mansfield y a Lauterbur por justamente la invención de la IRM. Aunque ahí hay otro error, porque, bueno, no es error, sino digamos que es una falta de darle crédito finalmente al asunto, porque el fenómeno en el que se puede finalmente ver una imagen es un fenómeno que se dice de difracción de sólidos medido por resonancia magnética nuclear. Y eso se ignoró porque como es un trabajo teórico y el Nobel solo se da a aportaciones importantes a la humanidad, eso significa que, ¿cómo se llama? Había que darse, ¿cómo se llama? A algo objetivo, aplicado, etcétera, ¿no? Y es por eso que se lo dieron a la formación de imágenes. Y en ese sentido, hay un mexicano, un investigador mexicano de nombre Cervón, del CIMBESTAB, quien colaboró justamente para que ese fenómeno de difracción en sólidos se pudiera medir. De tal suerte que, como ven, el asunto se complica y se complica y se complica porque este asunto de la ciencia es una contribución de todos. Y si se avanza en un lado es porque justamente hubo desarrollo de otros lados y aportaciones de otros lados. Entonces, eso de que quiere hacer nuestra directora de CONACYT, de hacer líneas de investigación que favorezcan a resolver problemas de la sociedad y establecer una o dos cosas, es realmente una pérdida de tiempo, porque nunca se sabe cómo algo va a suceder o alguien va a encontrar la forma de juntar una o varias cosas, ya sea de un área totalmente teórica, con algo ingenieril, con algo aplicado, de tal suerte que se produzca algo como la IRM. ¿Sí? Entonces, es por eso que, en mi opinión, es inútil establecer ese tipo de lineamientos. Y fíjense cómo justo en una cosa como esta, en un asunto tan aparentemente sin implicación alguna, es bueno comentarlo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Ya se durmieron? No, profe, aquí estamos. Seguro. Bueno, muy bien. A ver, continúen. De hecho, pues me parece muy interesante lo que acaba de decir, porque muchas cosas nosotros las podemos leer y pensar que es la verdad absoluta, ¿no? Ah, no, sí, por supuesto. ¿Por qué no? Sí. Pues si no tienes otro elemento, no hay otra opción. Está bien, digo. Miren, siempre pasa que hay opiniones encontradas y diferencias, ¿no? Y entonces uno piensa, bueno, ¿y cuál es la verdad? ¿Dónde está lo correcto de lo incorrecto? Y eso en gran medida es nuestra educación religiosa, que queremos siempre ver lo bueno y lo malo, lo frío y lo caliente, arriba y abajo, azul y rojo. Ustedes ven en muchas llaves para, ¿cómo se llama?, determinar el agua caliente, está en rojo en un lado y en azul en el otro. Y entonces uno pregunta, ¿por qué se eligió que el rojo sea caliente y el azul frío? ¿Ustedes saben? No, profe, yo no sé. Es difícil, ¿no? ¿Por qué la religión católica establece el cielo como el paraíso azul y el infierno rojo?
Y ahí hay una connotación que ya no tiene nada que ver con la religión, sino somos los humanos que establecemos esas diferencias. Entonces, como ven, es completamente arbitrario. Entonces, a la hora de ver un artículo o de leerlo, yo les sugiero que vean otras cosas que no necesariamente sea lo mismo que les dice este artículo, otra vez entre el rojo y azul, y formen su opinión, y esa es la mejor opinión. No se sugiere adoptar, ¿cómo se llama? Siempre una sola opinión, ¿no? Sino que, quiero decir, no inclinarse de un solo lado, sino tratar de ver cómo está el asunto tomando varias opiniones. Y su opinión será siempre la mejor opinión. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, entonces, me parece a mí que es importante que ustedes también sepan estas cosas porque finalmente no es que la información les vaya a ayudar en gran medida, pero sí la experiencia y sí el antecedente les puede ayudar a ¿cómo se llama? Sus propias opiniones, más que, ¿cómo se llama? Más que adoptar siempre lo que uno piensa o lo que el otro piensa, sino hay que formar su propia opinión. ¿Sí? ¿Está claro? Continuemos entonces, a ver, ¿qué dicen? Sí, se me olvidó cómo pronunciar Seychelles. Sichel o Sichel. No importa, porque, como les digo, como siempre les he dicho a mis alumnos, los gringos tienen una forma, bueno, no los gringos, sino el idioma inglés tiene una forma completamente arbitraria de pronunciación. Es decir, no hay reglas para pronunciar en inglés y hay ciertas cosas que se parecen y uno siempre las repite. Porque el EA muchas veces suena como una E corta, pero en otras veces suena hasta como una I para nosotros, una I latina. Entonces se vuelve muy difícil estar adivinando cuál es la pronunciación correcta. Y hasta que no se conoce la pronunciación, no se, ¿cómo se llama? No se habla un inglés de manera que mucha gente lo entienda. De tal suerte que, como ven ustedes, para los parlantes de inglés como lengua nativa, es muy importante saber deletrear, porque ahí es donde yo me doy cuenta cuál es finalmente el sonido correcto de la palabra. Por eso para ellos es muy importante saber deletrear, pero fíjense cómo habla de un idioma que fue transmitido de forma oral y no hay un conjunto de reglas claras como en francés, alemán, español, ruso, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se dice, por eso, por ejemplo, los franceses opinan del inglés que es un idioma de bárbaros o de gente ignorante porque no sabían escribir. ¿Sí me explico? Entonces, en base a eso, uno no es que tenga la autorización, pero uno puede pronunciar como se le antoje, porque si no es inglés, pues no está uno obligado a nada, ¿no? ¿Sí me explico? Desde el momento en que ellos pronuncian de forma tan aparentemente arbitraria, pues entonces uno no tiene por qué sujetarse a sus reglas, en tanto no esté uno hablando el idioma que ellos hablan, ¿no? En tanto no hable uno inglés. ¿Sí está claro? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, sí. No importa cómo lo pronuncies. Bueno. Para nada. Totalmente al contrario. Es más, muchas veces a la hora de pronunciar en inglés, de manera, si ustedes quieren, correcta o incorrecta, se crean hasta nuevas palabras. ¿Sí? Y aquí en este caso pues puede ser lo mismo, ¿no? Sí, ustedes ven que muchas palabras en inglés nosotros las hemos castellanizado a la mexicana y entonces pues ya es otra cosa, ¿no? Como chimichangas, ¿no? ¿Sí han oído hablar de eso? ¿De las chimichangas? Bueno, yo sí. Ya se quedaban pensando, ¿qué es eso de las chimichangas, no? Es un invento gringo para llamarle a una quesadilla enorme, ¿no? ¿Y de dónde viene eso? Sepa. Pero volvemos a lo mismo. ¿Sí? Muy bien, continuemos antes de que se queden dormidos. Bueno, como les decía,
En el país en donde tienen mayor densidad de escáneres de resonancia magnética en África es Seychelles, ¿no? Ya así lo voy a dejar, con 10.771 máquinas y una población de 0.093 millones. Entonces, Brenda, ¿le puedes pasar a la siguiente, por fin? La densidad media de escáneres más representativa es en la de Ghana, con 0.077, me parece que es por millón de personas, ¿cierto? Sí, claro, por supuesto. Entonces, bueno, algo que menciona este artículo es que eso pasa por, uno, el déficit de neurocirujanos y de escáneres. Y bueno, ocurren varias cosas que menciona aquí el artículo, como ciertos factores como el acceso geográfico, las frecuentes cortes de electricidad, la falta de instalaciones educativas y profesionales, y que más del 80% de la población es rural. Entonces, eso hace que, obviamente, tener una resonancia magnética pues, sea todo un reto. Y bueno, eso se va a lograr mediante soluciones integradas, ¿no? Como la tecnología, la política y la formación. Y ya se ha desarrollado una revisión como para estos desafíos y las posibles soluciones, pero supongo yo que aún no se han llevado a cabo, ¿no? Que obviamente es algo que requiere mucho tiempo y, como hemos hablado, recursos económicos. ¿Iba a decir algo, profe? No, adelante, para nada. Bueno, entonces eso es lo que sucede aquí en Ghana. Y bueno, creo que la siguiente le toca a mi compañera. Dentro de América, de los 35 países que conforman al continente americano, 25 participaron en el estudio de la Organización Mundial de la Salud. Y se encontró que Estados Unidos es la segunda más alta en cuanto a la densidad de escáneres de resonancia magnética. Bueno, más adelante está una tabla que igual está dentro del artículo, en donde se hace una clasificación económica de media alta, con respecto a la economía. Entonces, dentro de este punto, me dediqué a investigar un poquito sobre el Producto Interno Bruto per cápita para Estados Unidos, que la verdad es pues es impactante la cantidad, ¿no? Que cada habitante de Estados Unidos recibe anualmente. Y pues en lo que encontré fue que en 2019 esta cifra del Producto Interno Bruto fue per cápita fue de $63,300 por cada habitante. E hice una comparación con México, que es poco más de $10, en lo que pues se puede ver claramente que pues es una diferencia sumamente grande. Y también, como hemos hablado anteriormente, ¿no? La resonancia magnética, pues, es altamente costosa, hablando para quizás personas, me incluyo yo, que no tenemos altos recursos económicos. Esto se vuelve, pues, caro, ¿no? Entonces, pues, me dediqué a investigar este tipo de cosas, porque siento que es muy importante para determinar también qué países tienen una mayor atención en cuanto a la salud, que claro, se pueden permitir, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en México, pues, la pobreza es muy extrema, bueno, y no solamente aquí, sino también en otros lugares, aquí como lo describió mi compañera también en África, ¿no? Dentro de esa tabla también se encuentra que económicamente pues es bajo, entonces pues esto es de alto impacto. También aquí dentro de América se mencionan que 4 países no contaban con resonancia magnética, no describe cuáles son,
Por otro lado, el valor medio de la densidad del escáner de resonancia magnética fue de 1.414 por millón de personas. Y dentro de los desafíos encontrados fue controlar los gastos relacionados con las imágenes por resonancia magnética. No. Ok, en cuanto al Mediterráneo Oriental, tenemos países situados entre Libia al oeste, Pakistán al este, Irán al norte y Sudán al sur. Entonces, tenemos un total de 21 países en los que se disponían datos de la resonancia magnética. Y justamente, pues, también voy a mencionarles, la densidad media de escáneres es de 0.8 por millón de personas y el 62% de los países tienen acceso a más de un escáner. Entonces, bueno, la mayor densidad de escáneres de resonancia magnética se encuentra en Qatar. Denme un momentito. Ajá, ¿le puedes pasar a la siguiente, Maggie, por favor? Aquí en Qatar es en donde se encuentra la mayor densidad de escáneres con 9.2 por millón de personas, y lo más bajo está en Afganistán con 0.098 por millón de personas. Entonces, estos datos, lo que me pareció muy interesante es que están relacionados con la esperanza de vida, que es entre 79 y 60 años. Y el grupo de ingreso alto y bajo y del uso del Internet, que es 85% en Qatar y 5.9% en Afganistán. Entonces, bueno, eso está también como muy interesante. Y lo que pasa en Qatar es que pues se ha aprovechado el poderío económico y la eficacia de sus políticas para situarse como el 13º mejor sistema sanitario del mundo y el mejor de Oriente Medio. ¿Qué más de acá les puedo mencionar? Que igual, ¿no? Por ejemplo, el artículo nos menciona a Irán, que tiene cuenta con 1.629 por millón de personas con una esperanza de vida de 70 años. Y la renta es media alta y un grupo de usuarios de Internet del 9.2%. Entonces, aquí volvemos a observar los retos geográficos, económicos y culturales, ¿cierto? El acceso a la resonancia magnética. Y pues eso también es muy interesante porque se atribuye a la aceptabilidad por las normas culturales. Creo que pues sí tenemos alguna idea, ¿no? De cómo se maneja ya. Entonces eso también evita que tengan mayor accesibilidad. Y pues eso pasa en Qatar. Luego también les voy a mencionar sobre Eurasia. ¿Le puedes cambiar, por fin, Brenda? Gracias. Y bueno, acá la densidad de escáneres es muy diversa. Empezamos con Europa y Georgia, que varía de entre 0 y 34 por millón de personas. En Alemania, con una mediana de 6.14 escáneres por millón de personas, que es en Turquía. Y una parte en Europa informa que Reino Unido tiene una densidad de 7 por millón de personas, con 55,000 escáneres por millón de personas en 2015. Entonces, el mayor uso o el uso más intensivo de escáneres de resonancia magnética en Europa fue en Hungría, con 10.712 latas por máquina, con una densidad de escáneres de 4 por millón de personas. Entonces, bueno, acá menciona que la eficacia de los escáneres, como ya hemos mencionado en otras sesiones, pues depende del tiempo de espera y el número de pacientes que solicitan un examen. Y eso también sucede en Canadá y Estados Unidos. O sea, el reto que tienen es el tiempo de espera. El tiempo de espera y
Bueno, eso sucede en Canadá y Estados Unidos. Y luego también nos menciona el caso de la resonancia magnética de musculoesquelética en Italia. Bueno, no sé, o sea, menciona que hay una alta demanda. Sí, eso es muy común, sí. Pero a ver, ustedes díganme, ¿a qué se refiere con el sistema musculoesquelético? Yo busqué y... Espera. Me parece que es la resonancia en la columna. Eso es, sí. Es que busqué varias cositas y bueno, creo que debí ponerle una etiqueta. Sí, es la columna, pero también puede ser el cuello, cadera, eh, articulaciones, brazos, hombros, codos. Entonces, como ven, es prácticamente todo el cuerpo. Sí. Rodilla, Entonces, tobillo, columna, hombro, codo. sí, es por eso que se vuelve, ¿cómo se llama? Algo muy demandado. Y es lo mismo en México. Exactamente la misma cosa en México. Ajá. Ahora, ¿qué podemos tener en común entre México e Italia? Que les haga pensar a ustedes que este es un motivo o una razón para que se demande más esta modalidad de imagen médica que otras, en este caso específico del músculo esquelético. Posiblemente es el ritmo de vida que llevamos, o sea, muy de ciudad. Sí, sí. Solo que en Europa allá hay reglas para todo. Entonces, no se parecen mucho algunas cosas. Como aquí, por ejemplo, muchos supermercados allá cierran a las 4 de la tarde en domingo. Y ¿cómo se llama? El otro asunto es que los horarios de apertura de restaurantes y eso también está muy restringido. Muchos restaurantes comienzan a operar a las 6 de la tarde y cierran a las 10 y algunos otros que pueden comenzar temprano, digamos a las 7, a las 4 de la tarde cierran. Entonces, como ven, es muy difícil encontrar allá un restaurante que esté abierto todo el día, todos los días, a menos que sea un Macroñas o una de esas cosas que ustedes ya conocen bien. Y hay uno que otro restaurante en aeropuertos o en estaciones de autobús o en fin, pero todo lo demás está, ¿cómo se llama? Muy ordenado, muy restringido. Y eso evita que haya, ¿cómo se llama? Pues que tengamos una forma de vida parecida. Sin duda el estrés es común en ambos países. Pero ¿qué otra cosa? A ver. Bueno, eso es lo único que mencionaba en estos dos países. O sea, bueno, en este país solamente decía que pues es el tiempo de espera y sobre todo mencionan el caso de la resonancia magnética músculo-esquelética. Entonces, sí, pero fíjense, el músculo esquelético tiene que ver mucho con nuestra alimentación. Es decir, cuando tenemos alimentación muy rica en grasas animales y en carbohidratos y demás, harinas y esas cosas, el sobrepeso, la obesidad y la hipertensión arterial, con todas estas otras enfermedades que ustedes ya conocen, se vuelve un factor común. Y en ese sentido, la culinaria italiana y mexicana tienen muchas cosas en común. Muchas. Entonces, a pesar de que en Europa la obesidad en general no es un problema tan dramático como en Estados Unidos y como lo quieren hacer creer en México, pero si ven, la gente sufre obesidad en ciertos intervalos de edad y además en ciertos niveles socioeconómicos, porque no es, ¿cómo se dice? No es uniforme. Sin duda, hoy en día ya hay más niños que sufren obesidad por la dieta alimenticia que tienen. Y eso va, digamos, alimentando el camino para que en la vida adulta pues tengan problemas del sistema musculoesquelético, ¿no?
pero ese es en general uno de los motivos que nos, ¿cómo se llaman? Nos hace que tengamos este mismo tipo de problemas tanto en Italia como en México. Sí, de hecho, profe, ahorita ya como que leyendo bien esta partecita para explicarla, menciona la heterogeneidad de la práctica dentro del país. Entonces supongo que justamente se refiere a eso que acaba de mencionar. Sí, exacto. Como a todos estos compuestos como distintos que puede llevar la sociedad o la cultura. Entonces sí, definitivamente. Sí, efectivamente. Es que ese es el punto importante, ¿no? Que, fíjense ustedes, hay que tener en cuenta que muchas de estas cosas que se leen, a pesar de que vienen de la Organización Mundial de la Salud, es información que proveen los países, ¿sí? Entonces, ahí siempre hay un sesgo, como en el caso de Chile, ¿no? Mucha gente, o bueno, en muchas organizaciones se ve a Chile como la China de América, en el más sentido estricto de la palabra, es decir, hacen lo mismo pero más barato, ¿no? Diría el doctor Sim. ¿Y qué me refiero con esto? Que la calidad de muchos de sus productos son realmente muy pobre, muy pobre. Y Chile sistemáticamente se quiere mostrar ante el mundo como un país desarrollado. Pero cuando ustedes ven la realidad chilena, por ejemplo, hace 2 años que no pararon las protestas donde hubo cientos de detenciones, gente mutilada, otros, ¿cómo se llama? Em, agredidos físicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta que finalmente Chile llevaba 3 o 4 décadas mintiendo, que su sistema de salud era el mejor del mundo, así como su sistema de pensiones, el de acceso a la educación, etcétera, etcétera. Todo eso ha sido realmente una mentira prácticamente que nos querían imponer o nos querían hacer creer por la fuerza durante más de 3 décadas. Y si ven ahora Chile, visto más bien ya desnudado, por decirlo de alguna manera, de sus cifras oficiales, Chile es tan latinoamericano como cualquier otro país, como cualquier otro país. Y la pobreza y el ingreso per cápita, eso siempre fue una ilusión que nos querían vender. Y ahora es a lo que voy con todos estos otros países, ¿no? Por ejemplo, jamás van a aceptar que Turquía tenga más escáneres que Alemania, ¿no? O, por ejemplo, que Japón tiene más sistemas de resonancia que toda Europa. Entonces, aquí en este sentido, es importante que ustedes también vean este tipo de, ¿cómo se llama? De contienda económica, política y hasta social, de que algunos países quieren mostrarse por encima de otros, ¿no? Ahora, dice, pone aquí el artículo, ¿verdad? Que el Reino Unido tiene 55,000 sistemas. ¿Sí es lo que dice? Sí, profe. No, ni remotamente. A ver, no, permítame. Son 55 escáneres. 55. Ahora, ten mucho cuidado porque si pones 55 punto y luego 3 ceros, estás adoptando la notación Sí. europea, porque en muchos países europeos el punto no es decimal, sino separa cifras y miles. A ver, dime un momento, sí lo voy a buscar. Sí, no te preocupes. No, tiene razón, está separado por una coma. Sí. Y entonces, ahora sí, 55,000 sí tiene sentido, pero eso no es cierto, ni remotamente. Ni remotamente. ¿Y por qué se maneja aquí ¿Por qué se manejaría así aquí en el artículo entonces, profe? Volvemos a lo mismo, son políticas de Estado en el que se entrega información que no necesariamente es cierta. Uh-huh. Pero todos los países lo hacen, ¿eh? Todos los países lo hacen.
Y ahora no se trata ¿cómo se llama?, de desacreditar a la Organización Mundial de la Salud, porque ellos están recogiendo la información que los otros países dan. Pero siempre hay que tener en cuenta quién la da, ¿no? Okay. En Chile ha gobernado la derecha por más de 4 décadas y ellos se encargaron de mostrar un Chile que no existe ni allá adentro y que afuera nadie les daba crédito, nadie. Sin embargo, ellos vivían en esa actitud de que vamos a aparentar que somos lo mejor de América Latina para ver si de esa manera conseguimos, pues, más capitales externos, más ganancia, más lo que ustedes me digan. Y al final digo, hace 2 años, se desnudó el país completamente. Y no es lo que se creía. Y en cambio, vean Brasil, que no oculta nada. En Brasil hay más de 2,000 escaneos. Brasil tiene lo mismo que tiene la mitad de Europa Central en escáneres. Y casi lo mismo que Japón. Pero ahí es donde empieza la necesidad de buscar fuentes independientes, que siempre las hay, o sea, siempre hay, ¿cómo se llama?, este tipo de información por otro lado, ¿no? En México, por ejemplo, oficialmente tenemos un poco más de 200, pero en la práctica seguramente hay más de 300 escaneos. Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, la Organización Mundial, la OCDE, que no es mundial, sino es la regional, dice que solo tenemos la mitad de los escáneres que deberíamos tener. ¿Y ustedes a qué creen que se obedezcan esas cifras que nos digan que tenemos la mitad de lo que deberíamos de tener? Cuando el problema, como ya lo han mencionado ustedes, es enorme a la hora de acceder, porque pues la mayor cantidad o la mayoría de la población no tiene acceso a esos sistemas por los precios que se cobran. Entonces, cuando la OCDE dice, tienen ustedes la mitad de los escáneres, ¿la mitad en dónde? ¿En el sector público, en el sector privado? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Entonces, se vuelve información tendenciosa con el objeto de establecer una agenda que los países ricos y que las grandes empresas poderosas quieren imponernos, de tal suerte que ellos son los que establecen los parámetros y entonces uno simple y sencillamente se tiene que sentar a ajustar. Ahora, ya para toda razón práctica, estamos a muy poco de llegar a los estándares que establece la OCDE para ser un país con un sistema de salud bueno o aceptablemente bueno. Sin embargo, seguimos estando mal porque el acceso a esa tecnología no está abierto para todos. Entonces, ¿cómo es que cumplimos con la OCDE pero seguimos mal? ¿Se me explicó? Entonces, por eso es importante que ustedes lean las cosas con mucho más cuidado y entonces establecen, bueno, esto dice la Organización Mundial de la Salud, pero está esta otra información que establece que pues probablemente tenemos más, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué pasa con Qatar? Qatar es un país tan pequeño, y con un ingreso petrolero tan grande, que pues se puede dar el lujo de comprar los escáneres que quiera y ni siquiera usarlos, pero ya cumplió con un estándar mundial. ¿Sí me explicó? ¿Sí? ¿No hay comentarios? ¿Nadie quiere decir nada? Bueno, solo agregar que sí, definitivamente cuando estaba leyendo este artículo, yo pensé, para entenderlo al 100% o estar como muy segura de, como dice, ¿no? O sea, confiar, no, ser más crítica al leer, exacto, tendría que llevarme un poco más de tiempo, definitivamente. Claro. Eso es lo que yo pensé y pues sí tiene como mucho sentido todo lo que explica y obviamente digamos que para hacerme más consciente del tema tendría que leer seguramente muchas más fuentes, investigar, ¿no?, la situación del país,
Claro, pero fíjense, esto ya resulta el punto de partida, que no se trata en este curso que se vuelvan ustedes expertos en todo, ¿no? Sino que vean ustedes el inicio y con esto se vuelve una motivación más que una condena, ¿no? Claro, sí. ¿Sí? Sí, profe. Adelante pues, para que veamos qué pasa. Sí, pues justo mi compañera ahorita les va a hablar de Asia. Bueno, ahora pasamos a el sudeste asiático, en donde solo 4 de los 11 países que lo conforman han proporcionado información estadística de la resonancia magnética. Y dentro de aquí se encontró que la mayor densidad de escáneres se encuentra en Maldivas, con 2,89 escáneres por millón de personas, dado que su población es baja, y tienen una esperanza de vida de 77 años. Mientras que para India se sabe que cuenta con menos de un escáner por millón de personas, teniendo una población de 1,320 habitantes. Y dentro de esta parte se propuso un objetivo que es mejorar esta situación a través de una misión nacional que se enfoca en la indigenización de la tecnología de la resonancia magnética. Otro tema a tocar igual, el Producto Interno Bruto per cápita para Maldivas en el año 2019 fue de casi $11, mientras que para la India fue de $2.13 por habitante. Y pues nuevamente aquí tocamos el aspecto económico, ¿no? Que realmente para ese entonces en India era muy, muy bajo. Y en Maldivas, pues se compara en ese entonces con México, que igual estaba en los $10, y bueno, estaba dentro de los $11. Para Asia y Pacífico Occidental, 17 de 27 países se recopilaron para el informe de la Organización Mundial de la Salud. Aquí encontramos que Papua Nueva Guinea no cuenta con escáneres y dentro de su Producto Interno Bruto per cápita encontramos que en 2019 fue de $3.26 por persona, siendo una cifra bastante baja en comparación con Japón, que tiene la mayor densidad de escáneres a nivel mundial y un ingreso del Producto Interno Bruto de casi $40 por habitante en 2019. El Departamento de Salud del Gobierno de Australia ha iniciado políticas para mejorar el acceso a la resonancia magnética, debido a que en 2016 se encontró que en Australia tenían 14,34 escáneres de resonancia magnética por millón de personas, y para ese entonces la población era de 24.19 millones de habitantes, por lo que algunas zonas como Cessnock, Nueva Gales del Sur, tenían que viajar entre 30 y 43 kilómetros para acceder a una resonancia magnética. Y pues también esto involucra aspectos económicos, ¿no? En cuanto al traslado, por ejemplo, también si, digamos, la persona está en muy malas condiciones, pues simplemente el viajar 30, 40 o 43 kilómetros es pues sumamente alto y desgastante para el paciente. Dentro de los desafíos encontrados dentro de esta región es la escasez de radiólogos, que se suman a los tiempos de espera para la resonancia magnética. Y pues esto impacta directamente en la salud del paciente. Por ejemplo, pensando en una persona que, dada su sintomatología y otros tipos de estudios que demuestran una alta
probabilidad de tener cáncer de mama, y al no contar con personal en el hospital o clínica, pues su estudio se postergaría, lo cual afecta en su salud, ya que como sabemos, el cáncer es una enfermedad que se propaga en todo el cuerpo en muy poco tiempo. Ok, y aquí tenemos una imagen que nos muestra el artículo con la accesibilidad de resonancia magnética. Entonces, en esta figura vemos la función de datos demográficos, en donde podemos observar la relación entre parámetros. Está un poquito complicada, la verdad, para mí, pero voy a dar mi máximo, ¿ok? El rectángulo rojo de esta figura es la que representa los países con una población superior a los 50 millones de habitantes, pero con una densidad de escáneres inferior a la media mundial. Porque eso es lo del rectángulo rojo. Y se hace una comparación de los países con mayor densidad de escáneres que presentan una mayor esperanza de vida y pertenecen a grupos de mayor renta, que es justo lo que les hemos estado mencionando mi compañera y yo, ¿no? De los datos de esperanza de vida. Y en la figura 1B es en donde podemos ver la tendencia positiva entre la densidad de escáneres y la esperanza de vida. Eso es lo que representa la figura 1B. Y también la correlación positiva con el uso de Internet y el grupo económico. Entonces, eso nos brinda los requisitos de infraestructura y pues todo lo que se requiere para poder acceder a la resonancia magnética en cuestión geográfica. Bueno, ya con lo que les hemos mencionado, podemos decir, y es lo que dice el artículo, que los países de África y el subcontinente indio se caracterizan por una baja densidad de escáneres y pueden experimentar escasez, lo que estaba mencionando mi compañera Brenda. También, pues bueno, sabemos y lo hemos estado viendo durante el curso que el escáner o la resonancia magnética requiere todo como una instalación, por así decirlo. Acá lo maneja como una orquestación exacta y precisa de todos los subsistemas para obviamente ofrecer las imágenes que puedan tener alta calidad en la estructura, la función y pues el metabolismo. Y pues para eso necesitamos este estricto diseño en la fabricación, la producción del hardware y así pues en todo el sistema. De aquí, ¿qué más? Bueno, es que se toman en cuenta muchísimos factores y también los retos. Aquí menciona que un reto particular de la resonancia magnética es también la variabilidad de imágenes entre centros y proveedores para los contrastes, que de hecho también viene mencionado. Lo vamos a mencionar en un momento. Y pues esta revisión se realiza justamente para poder optimizar la tecnología de imagen en el caso de la resonancia magnética. Y aquí es en donde viene lo que les decía, que tiene un poquito como de palabras francesas, está como raro, pero nos habla de Forni. Forni, no estoy segura creo que es una persona, ¿cierto, profe? ¿Quién, perdón? Forni. Forni, ¿cómo a ver, si quieres ponlo en la ventana del día de... Sí. Bueno, es que dice que él la caracteriza por... sí, es un apellido eso. Ok, ajá. Bueno, él caracteriza la asistencia sanitaria con cinco puntos a tomar en cuenta: el aspecto geográfico, temporal, financiero, cultural y digital. Y esto se presenta en 4 niveles, que son las características individuales, comunitarias, del sistema sanitario y del proveedor. Entonces, él es él considera el uso de los teléfonos móviles como... Ajá, él
lo utiliza como un componente clave en este estudio porque es un dispositivo sofisticado, pero nos permite tener acceso a esas 5 dimensiones que les acabo de mencionar. Entonces, esto está raro, ya me confundí yo misma. A ver, deme un momentito, perdón, es que me confundí. Sí, no te preocupes. Es que fue mucha información, la verdad es que sí me quedé así como... es que justamente este cuadro es el que les va a mostrar mi compañera Maggie, pero ahí vamos a ver la correspondencia entre los 4 factores demográficos y lo que les acabo de mencionar. Y pues bueno, estas medidas se comparan. Se hace la comparación en una última fila que ahorita les va a mostrar mi compañera Maggie y les va a explicar un poquito más a profundidad. Y bueno, eso es lo que tendría que decir aquí de este. Antes de continuar, ¿ustedes creen que esta información sea de relevancia para hacer ingeniería clínica? Sí, claro. Bueno, yo pienso que sí. O si no, yo ya lo acomodé en mi mente, pero yo pienso que sí. ¿Qué dirían los demás? Bueno, muy bien, continuemos a ver. De hecho, varios trabajos que he leído, o bueno, este trimestre fue leer muchísimos artículos y claro que sí toman en cuenta la ubicación o ¿cómo se llama? Pues sí, la ubicación geográfica, ¿no? Como todo lo que sucede alrededor, porque eso definitivamente va a influir al equipo que se adquiere o a las enfermedades, a las muertes. Entonces, sí, definitivamente así lo auno yo a ingeniería clínica. Ok. Sí. Y pues bueno, ya le cedo la palabra a mi compañera. Bueno, pues como lo mencionó anteriormente mi compañera, Fortney caracterizó la atención médica accesible en la era digital con 5 dimensiones de acceso como geográfica, temporal, financiera, cultural y digital, tal como se muestran en esta tabla, para cada región descrita anteriormente, en donde los accesos gráficos y temporales se adaptan a la definición de disponibilidad y accesibilidad, y los accesos financieros y culturales mapean la asequibilidad y la idoneidad. Y finalmente, como también lo mencionó mi compañera, Fortney consideró el uso de los dispositivos celulares en el cuidado de la salud como un componente clave para este estudio. En esta tabla se puede observar que la accesibilidad de escáneres es muy baja para África, de hecho es el más bajo, y posteriormente el sudeste de Asia y en tercer lugar en América. En caso contrario, es decir, en las regiones con más accesibilidad, occidental. Ahí no te escuchamos ya, Brenda. Ay. ¿Ya me escucho? Sí, ya te escuchamos mejor, Brenda. Ok. Sí, comentaba que, bueno, dentro de esta tabla podemos observar la accesibilidad de escáneres, que es muy baja para África, que ocupa el nivel más bajo, posteriormente de sudeste de Asia y en tercer lugar en América. Y en caso contrario, es decir, las regiones con más accesibilidad, encontramos a Eurasia, seguido de Asia y Pacífico Occidental. Dentro de la segunda columna nos colocan la esperanza de vida de las distintas regiones, en donde nuevamente el primer lugar con la cifra más baja la tiene África y la mayor Eurasia. Como podemos recordar, esto suena pues coherente debido a los productos internos brutos que les mencionaba, en donde encontramos que para, por ejemplo, Eurasia pues tiene un ingreso económico sumamente alto comparado con el de África. En la tercera columna encontramos
catalogado a cada región desde bajo, alto, dependiendo de su ingreso financiero. Y pues nuevamente África se encuentra en el más bajo y en Eurasia pues el más alto. En la cuarta columna se muestra la población para cada región, en donde Asia Pacífico Occidental tiene la mayor población y el Mediterráneo Oriental la menor. Finalmente, en la última columna nos representan porcentualmente a la población que tiene acceso digital, en donde África sigue siendo el más bajo y Eurasia el más alto. Por otra parte, la ciencia y arte por construir imágenes de resonancia magnética para imágenes in vivo de humanos ha sido un área activa de investigación desde las primeras imágenes de resonancia magnética. Bueno, aquí dentro del artículo lo menciona que fue desde 1973 y bueno, dado esto también me sonó coherente lo que mencionaba al principio, de que Paul había hecho la primera imagen por resonancia magnética, pero bueno, como lo comentaba el profesor, pues esto es totalmente erróneo. Bueno, paralelo a esto, los sistemas de resonancia magnética han sido diseñados principalmente para el acceso gráfico y financiero, los cuales han sido explotados. Y existen diferentes intensidades de campo en donde alrededor de 20 laboratorios investigan diferentes facetas de resonancia magnética nuclear de campo ultra bajo, ULF por sus siglas en inglés. Y bueno, esto es para aplicaciones biológicas. Y esta parte de resonancia magnética nuclear de campo ultra bajo la va a describir a continuación mi compañera. Sí. ¿Alguien la vas a comentar? Es que ya no supe. Sí. Okay. Sí, es que justamente después en el artículo nos menciona pues las imágenes en distintas como intensidades de campo, y la primera que nos menciona es el contraste T1 mejorado, que permite una obtención de imágenes en presencia de metal. Entonces, esto es fundamental para la obtención de imágenes en escenarios que requieren un funcionamiento sin blindaje. Sin embargo, aquí menciona también que las imágenes tienen una mala relación señal-ruido, que por sus siglas en inglés sí me parece que se quedan como SNR. Y pues bueno, tenemos el ruido del entorno, largo tiempo de adquisición, y estos sistemas pueden ser menos difíciles en un escenario de despliegue, que quiere decir que no tiene blindaje. Aquí nos cuentan también que la Universidad de California en Berkeley demostró los resultados preliminares de la obtención de imágenes del cerebro humano in vivo, y recientemente los investigadores del Laboratorio Nacional de Los Álamos construyeron un sistema de resonancia magnética nuclear de 2 generaciones, en donde utilizan dispositivos de interferencia cuántica, superconductores que son SQUID, y también para compensar esa baja SNR, entonces aprovechan los SQUID de los 7 canales utilizados con un campo polarizante. Y bueno, ahí nos explica un poquito más de cómo funciona esto, pero me parece que nos meteríamos en un aspecto más técnico. O sea, nos explica cómo funciona el sistema sin blindaje, con blindaje, como estas diferencias y cómo se adquieren más bien los esquemas de adquisición y reconstrucción, cómo utilizan estos métodos de detección comprimida, por ejemplo, y nos explican la precesión libre
en estado estable, que se llama, o bueno, que sus siglas son SSFP. Pero justamente pues pensaba hacerlo más como una mención, porque sí está bastante complejo. Bueno, profe, discúlpeme, pero sí a mí me costó mucho trabajo como irle No, entendiendo. no te preocupes. Lo que pasa es que este es un universo aparte que jamás esperaría yo que en una semana lo entendieran todo. No, no, no te preocupes. Ah, bueno, sí, pero el punto es, o sea, en resumen, que nos menciona cómo va funcionando el hardware para ir mejorando la precisión en la resonancia. Entonces, pues así nos permite obtener imágenes de paciente con soporte vital, por ejemplo, implantes metálicos y o claustrofobia, que es el tema justamente, ¿no? También que estábamos tocando la sesión pasada. Y bueno, de hecho nos da en una tabla, pues en la tabla justamente esta tabla que nos está mostrando mi compañera, pues todos los valores medios de la densidad de escáneres, los factores demográficos asignados y bueno, Aileen, todo. pero solo estamos viendo el estado del arte actual. Sí, pero igual aquí en la tabla 1 nos muestra... Es que mira, aquí se ve densidad de escáneres geográficamente, esperanza de vida, es decir, la anterior. Sí, es que está raro porque justo aquí lo tengo como tabla 1. ¿En serio? Sí, y de hecho si lo busco en el artículo... No, no te preocupes. Lo que pasa es que lo que comentas con lo que tiene la tabla está desligado, por así decirlo. Sí, ya está mencionando algo del squid, pero aquí ya lo estoy viendo en el artículo directamente. Obviamente me ayudé un poquito de la traducción porque si no, pues está medio complicado. Ok. Squid, aquí está. No, sí puede ser que yo me confundí más bien aquí con tanto. Es que la tabla no ha cambiado, Aileen. No, es que de hecho ya no hay otra tabla. La siguiente tabla, la siguiente tabla que nosotros tenemos acá es como una lista de dimensiones de acceso, que ahí sí viene la parte geográfica, temporal, financiera. Ahorita creo que ya la va a poner. Ya, ahí está ya. Eso, pero, esa es otra tabla. Esa es la tabla 2 de... no está. O igual ahorita la podría compartir si quieres, Mike. Ok. Este sí ya tiene más sentido. Porque ya está el método de matriz de Holbach o de Halbach. Sí, de los factores demográficos y todo. Sí, pero aquí ya dice, ya estás hablando de campo muy bajo. Sí, esa parte la voy a explicar yo ahorita. Ok, sí. Perfecto. Es que, de hecho, sí es un artículo bastante complejo porque estamos hablando de distintos, los distintos, como usted dice, los campos. Tenemos primero esta explicación, ¿no? Del ULF, de la resonancia magnética, y después viene el very low field, luego el low field, luego el high field, ultra high field, y luego el hard... no, eso ya no, eso es otra cosa. Pero justo viene la descripción de todos estos fields. Sí. Ok. Y bueno, ¿qué más puedo decir de esto? Bueno, el punto es que al final de esta parte del ULF, de la resonancia magnética, en entornos sin blindaje mediante la compensación activa, podemos decir que pues es posible, o bueno, se menciona que es posible realizarlo. Y se ha estudiado el efecto y la compensación de las corrientes parásitas. Entonces, sí está muy complejo, la verdad, pero bueno, nos habla de otra posibilidad, ¿no? Y bueno, eso. Entonces, ahora sí vamos a mencionar un poquito lo de los campos de la resonancia magnética. Esta parte es... Maggie, otra vez te escuchas un poquito lejos. No sé si tengas audífonos y se desconecta. No tengo. Ok.
Sí, sí. Ok, ¿ahí me escucho bien? Sí. ¿Qué hice? Ahí está. Ok. Sí, aquí te escuchas bien. Sí, ok. Bueno, para mí, no sé los demás. Sí, igual. Perfecto. Sí, igual me dicen si no me escucho para acercarme más la lab. Bueno, aquí hablaremos de la resonancia magnética de campo muy bajo, VLF por sus siglas en inglés, que va de los 10 a los 100 militeslas. Y bueno, aquí explica que el uso de materiales como el neodimio, hierro, boro, que son los imanes más potentes que existen actualmente, producen campos magnéticos muy bajos y estos decaen rápidamente en función de la distancia que se tiene con el imán. Sin embargo, estos imanes presentan desafíos como derivas térmicas y de seguridad debido a las altas fuerzas que se ejercen en un entorno sin protección. Menciona también un avance significativo en esta dirección, el trabajo realizado por Zimmermann, en donde se diseñó y construyó una matriz Halbach con imanes de neodimio, hierro y boro, pesando 40 kilogramos, con una intensidad de campo de 77 militeslas, en donde se emplean métodos de codificación espacial que sirven para codificar el punto exacto de donde viene la señal y por consiguiente poder formar la imagen, y en esta se emplean técnicas de reconstrucción algebraicas. La aplicación de este estudio se vio reflejada en la adquisición y reconstrucción de una rodaja de limón de 1.7 centímetros de espesor, utilizando una sola consola receptora que tardó 93 minutos en hacerlo. Y bueno, después aplicaron 8 receptores y en esta se observó que el tiempo de adquisición y reconstrucción de la rodaja se redujo de 93 minutos a 15.5 minutos. Otro ejemplo relacionado a la resonancia magnética de campo muy bajo es el realizado por Herreros, no sé cómo se mencione, pero bueno, en donde se combinaban Sí, es un español, Herreros, es un sevillano. Bueno, en se combinan un superconductor y un detector de magnetoresistencia gigante y transformadores de flujo para mejorar la relación señal-ruido. Estos escáneres se han empleado para obtener imágenes que van desde el eco de gradiente recolectado hasta imágenes ecoplanares, que son técnicas ultra rápidas y se utilizan para la formación de imágenes de difusión, perfusión y funciones del cerebro y del corazón. En la imagen que vemos en la diapositiva representa un resultado positivo para colestenoma en el oído izquierdo del paciente, en donde se empleó esta técnica mencionada y para también se utiliza para obtener imágenes de la cabeza neonatal. No, perdón, este es otro estudio aparte, perdón, en donde se utilizó las imágenes para, a ver, otra vez, ya me confundí, espere. Para obtener las imágenes de la cabeza neonatal, se utilizó un generador de imágenes utilizando una intensidad de campo de 23 militeslas. Finalmente, otro ejemplo que proporciona el artículo en ese apartado es el de Galante, que demostró que un escáner es compatible de resonancia magnética de campo muy bajo con la magnetoencefalografía, que es una prueba médica no invasiva que mide los campos magnéticos producidos por las corrientes eléctricas del cerebro, y este trabajo fue impulsado por las ventajas conocidas de que se podrían lograr rendimientos en la relación señal-ruido
muy buenos en comparación con el que describió mi compañera, que era el ULF. Y este estudio se ha utilizado para la espectroscopía con 48.7 militeslas. Dentro del campo alto, que va de 1.57 teslas a 3 teslas, de acuerdo al artículo, un escáner de resonancia magnética accesible a 1.5 teslas es una solución óptima que equilibra las aplicaciones de resonancia magnética en diferentes partes del cuerpo, como imágenes clínicamente viables. Un ejemplo de tal innovación es el escáner 1.5 teslas desarrollado en Bangalore, en India, que combina un escáner ultraligero de 2.300 kilogramos, una corta longitud de 1.35 metros y de 60 centímetros de diámetro interior, que se puede instalar en cualquier piso de un edificio. Utiliza un sistema receptor de 48 canales para reducir los tiempos de escaneo, además de que es portátil. Y un ejemplo de escáner de 3 teslas compacto desarrollado por FU brinda oportunidades potenciales para el acceso temporal y económico, y el sistema se ha empleado ampliamente para la obtención de imágenes de recuperación de inversión atenuada por flujo de alta resolución, de imágenes ponderadas por difusión e imágenes anatómicas del cerebro. Y bueno, aquí la diferencia también es que entre mayor sea el número de teslas, mayor va a ser la descripción gráfica que vamos a obtener en el estudio, o sea, se va a ver más detallado. Voy a tomar tantito la palabra, Maki, rapidísimo. Sí. Es que justamente antes de este campo alto estaba el campo bajo, y ese va no está en las imágenes, pero ese va entre 0.2 y 0.5 teslas, y lo que quería mencionar es que así como menciona Maggie la ejemplificación de en qué caso se puede utilizar, solo como mención rápida, el de low field, el campo bajo, se puede emplear para proporcionar radioterapia guiada por la resonancia magnética a pacientes con cáncer de mama. Y bueno, eso lo hicieron en la Facultad de Medicina en la Universidad de Washington. Y ya después nos menciona que Orlando y Simonetti aprovecharon esa adquisición-reconstrucción basada en la reconstrucción de la detección comprimida para explotar la relación contraste-ruido. Y bueno, una ventaja del campo bajo o low field es que este diseño tiene una capacidad para variar la intensidad de campo magnético y aprovechar las ventajas disponibles en esas intensidades de campo. Por ejemplo, operar en ULF, resonancia magnética, para mejorar el contraste. Y algo que se hizo, no sé si sea una persona o ya un lugar, pero dice Esaote Artoscan, estudió a 37 pacientes, sí, supongo que es una persona, estudió a 37 pacientes con artritis reumatoide. Perdón, ¿dice Esaote? Sí. Es una empresa italiana. Ok, entonces esa empresa. Ya, sí, aquí está muy confuso porque nos habla de lugares, de personas y bueno, ahora de empresas. Bueno, en esa empresa italiana se estudiaron a 37 pacientes con artritis reumatoide y se realizaron 28 controles sanos en 2 días posteriores. Entonces, solo quería mencionar que cada uno de los fields o de los campos que menciona este artículo, pues justo nos menciona la ventaja de cada uno y en qué se podrían utilizar. Y ya, María, ahora sí, si quieres seguir con la que sí. Sí.
En este apartado, métodos de resonancia magnética y otros desarrollos asociados que afectan la accesibilidad, conocimiento de resonancia magnética y experiencia local, se menciona que en el lado de la ingeniería de resonancia magnética hay disponibles libros de texto que describen exclusivamente la ingeniería de sistemas, como el que se menciona que es el programa de recursos humanos para la salud en Ruanda, en donde se emplea crear conciencia local sobre la resonancia magnética y la capacitación de mano de obra. Fue conformado por un consorcio de 16 universidades estadounidenses que colaboró con la Universidad Nacional de Ruanda y otras 8 instituciones ruandesas para establecer programas de educación primaria, capacitación y residencia de 23 áreas, incluida la radiología. Aquí, bueno, no sé, se me hizo algo interesante e impactante porque menciona que tuvo una duración de 7 años y se esperaba que se tuvieran beneficios a largo plazo. Por otra parte están los sitios web, los hardware y los software, en donde podemos encontrar, con base en lo dicho por Ravi, un software de fuente independiente del proveedor controlado por interfaz de usuario con licencia gratuita para simular, desarrollar e implementar secuencias de pulso, reconstruir y visualizar imágenes de resonancia magnética creadas con el lenguaje de programación de Python. Y aquí está esta imagen que vemos aquí, muestra el potencial de tales herramientas para la creación rápida de prototipos. Y bueno, esto pues lo podemos relacionar también con las materias que nosotros llevamos, ¿no? Porque al final de cuentas también se utilizan distintos software para la resolución de diversos problemas que pues se nos dan a lo largo de la carrera. Otro enfoque complementario sería el desarrollo y la implementación de sistemas de resonancia magnética autónomos para garantizar exámenes accesibles, reproducibles y clínicamente viables en tiempos de exploración aceptables. Este enfoque también simplificaba los flujos de trabajo involucrados en los exámenes de resonancia magnética, al reducir el requisito de mano de obra capacitada localmente. En ese entonces se informó una demostración de una operación de escáner de resonancia magnética autónomo de ese tipo, en donde los archivos de formato permitieron diversos experimentos relacionados con la adquisición, reconstrucción y análisis de imágenes. Y bueno, no sé si quieras comentar otra cosa antes, Aileen. No, de esto ahorita no, más bien yo creo que hay que, bueno, es que ya acabó el tiempo, no sé, profe, si seguimos, ya vamos a acabar, nos faltan 2 diapositivas. No, bueno, yo no tengo ninguna objeción, no sé qué opinen los demás. Aquí siguen los 5, la juega, están dormidos, pero No pasa nada. Por mí no hay problema, por mí pueden continuar. Sí, de vale. hecho ya no falta mucho. Sí, faltan 2 diapositivas y ya. Bueno, aquí se mencionan a las imágenes cuantitativas rápidas, que es que tiene sus siglas en inglés QIBA, que caracteriza las imágenes cuantitativas como métodos que desarrollan, estandarizan y optimizan protocolos de adquisición, análisis de datos y visualización e informes. Este método de imágenes cuantitativas rápidas evitaría imágenes innecesarias debido a protocolos estandarizados y descubriría marcadores de imágenes independientes de la demografía. Lo que es más importante, que las imágenes cuantitativas se han descrito como un contribuyente clave
para mejorar el valor de la resonancia magnética. Por lo tanto, se espera que estos métodos tengan un impacto directo e inmediato en los accesos temporales y financieros. Y para finalizar, el artículo nos brinda esta sección de tecnologías de apoyo en donde nos habla de avances en geodiseño y la planificación, que obviamente es importante. Yo creo que de hecho también podemos aunar a ingeniería clínica. Y pues bueno, esto nos permite la creación rápida de prototipos de piezas que ayudan a la fabricación, el despliegue, mantenimiento locales, obviamente relevantes para la fabricación y las pruebas de resonancia magnética, con este impacto potencial en accesos geográficos y económicos. Y justamente en la imagen de la izquierda tenemos la zona médica internacional de Shanghái, en donde pues el uso de internet e inteligencia artificial pues es bastante relevante. Y también del lado derecho muestra una imagen del Big Data para la iniciativa de datos abiertos del gobierno de Brasil, que también es muy relevante para el acceso digital y temporal. Y bueno, también menciona unos cuantos más, como la conexión de países de África Occidental a través de la red de cables de fibra óptica mediante el Programa Regional de Infraestructura de Comunicación, que por supuesto también es relevante para los accesos digitales y temporales. Y pues estas tecnologías deben emplearse para poder formar la accesibilidad de resonancia magnética. Entonces, pues aquí en el artículo nos menciona que eso puede servir como motivación y pues sí, creo que esto nos abre bastante el panorama, ¿no? De cómo se está llevando la tecnología también en otras partes del mundo, en países pues de todo tipo, ¿no? Económicamente hablando y también la ubicación geográfica. Entonces, bueno, eso sería todo. Y pues gracias por escucharnos y por los comentarios también. ¿Tienen más comentarios? ¿Algo que quieran agregar? Pues no, creo que hemos ido platicándolo conforme hemos ido avanzando. ¿Qué tal les pareció esto? ¿Está muy largo, muy difícil? Muy complicado. Sí, así como lo mencionaba mi compañera. Ahí ya no escuché. Entiendo que alguien está hablando. Brenda está hablando. Mencionaba que sí, justo como lo decía mi compañera, sí fue un artículo que se nos hizo complicado, ya que, pues, yo creo, ¿no? Tanto ella como yo no estamos muy adentradas a este tema de la resonancia magnética y pues sí, el que nos mencionaran muchos parámetros sí fue algo complicado de entender, pero pues hicimos nuestro mayor esfuerzo por tratar de explicar lo que nos decía el artículo. Sí, igual, pero igual estuvo bastante interesante como al principio, a mí fue lo que más me gustó. Menciona la situación de distintos países, ¿no? Como propuesta pues de los que están por propuesta de la OMS, o sea, me pareció interesante, pero igual complicado. Sí, bueno, sobre todo porque es la primera vez que lo ven, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, por supuesto. O sea, el asunto es que me interesaba que hubieran esto ustedes porque también hay mucha información demográfica o infográfica que les puede ser de ayuda, sobre todo a la hora de determinar un sistema, dónde lo pongo, para qué lo pongo, etcétera, etcétera, o bien en el otro caso, en el que el sistema ya está y veo entonces la información demográfica que me ofrece para determinar hasta dónde puedo cambiar el rumbo o hacer otra cosa o bien ofrecer una alternativa, ¿no? Que me permita hacer que el sistema tenga mejor respuesta, ¿no? Pues sí, profe, ese análisis, bueno, al menos a mí me pareció interesante.
¿Sí? ¿Los demás? ¿Nadie quiere opinar algo más? Ajá. ¿No? ¿Nadie? ¿Ya? ¿Ahí muere? Sí, es Japón. Por número de habitantes es Japón, efectivamente. El punto aquí, ahí hay dos casos interesantes. Brasil ha comenzado a fabricar sus propios sistemas, puesto que ya tiene más de 2.000. Tendrá un poco más de 2.200 sistemas para una población de 200 millones. Pues ustedes díganme, está excedido. Ahora, India fabrica un sistema de resonancia diario y ya tiene más o menos 1 año y medio haciendo eso. De tal suerte que en espacio de 5 años, pues va a tener cientos de sistemas disponibles, tanto para, ¿cómo se llama?, de uso doméstico como para venderlos al exterior. Y China está haciendo exactamente lo mismo. Creo que China fabrica casi el triple de sistemas que fabrica India, porque tiene más de 4 fábricas en todo el país haciéndolo. De tal forma que, como ven ustedes, India y China ya entraron al asunto de la fabricación de sistemas para IRM y es muy probable que en los próximos 5 años, al menos, vean ustedes marcas chinas e hindús en el mercado mexicano, europeo, gringo, establecidas ya. De tal suerte que es muy importante también que ustedes vean que ya no solo son europeos y gringos los que están fabricando estos sistemas. Y esto implica necesariamente un cambio de rumbo para, ¿cómo se llama?, para lo que venga en el futuro, ¿no? Y necesariamente los precios pues habrán de irse para abajo. También porque con más competidores pues ya sucede otra cosa, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. O ya se quedaron callados otra vez. No, es que ahora somos bien poquitas, somos 4. Pues siempre son 5 lo más, ¿no? Según yo éramos más. 6. Falta Josué, ¿no? Sí. ¿Y quién más? Ah, y Andrea, faltaba. Bueno, pues está prácticamente más de la mitad del grupo. Bueno, eso sí. No, no sé si tengan más comentarios. ¿A quién expondría la próxima semana? Ellos dos. ¿Quién, perdón? A Andrea y Josué. Andrea y Josué, Sí, ¿no? ¿no? Ay, sí, cierto, perdón, sí, me confundí. ¿Vendría Estela y quién? Ah, tú nada más, Estela. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, pues aquí le podemos dejar y nos escuchamos el próximo martes, ¿verdad? Que ya sería el último. Sí, profe. Sí, profe. ¿Ustedes tienen idea a partir de qué semana están listas las actas? La siguiente semana me parece que ya es cuando pueden estar las actas listas. Ah, ya. Insisto, para ponerle su calificación luego y en caso de lo que suceda, pues ya tengan ustedes su calificación y tengan la certeza del curso. Ok. Sí, muchas gracias, profesor. ¿Sí? Bueno. La entrega, perdón, es que la entrega de actas me parece que empieza el viernes 4 de febrero. Ah, entonces yo creo que ya está eso. Es más, en esta misma semana a lo mejor ya queda. Sí, pues ya falta una semana. Sí.
Tienes toda la razón, lo viste en el calendario, ¿verdad? Sí, lo acabo de buscar. Ah, no me creían, ¿cierto? No, es que solo quería corroborar más bien que sí me acordaba. Sí, es el 4, el viernes 4. Viernes 4. Está, a partir de ahí está la firma de actas. Ajá, es del 4 al 10. Al 10. Del 4 al 10, o sea, bien poquito tiempo. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, estamos en contacto. ¿Alguna otra duda, comentario? No, profe. De momento no, profesor. Bueno, muy bien. Hasta entonces, pues. Muchas gracias.